Les anticipé en la síntesis informativa con que abrimos el programa que la Fiscalía pidió penas de hasta 8 años de prisión contra los miembros de la asociación ilícita que bajo el mando de Ariel César Balmaceda vendió facturas truchas que sirvieron para defraudar al fisco en más de 600 millones de pesos a valores registrados entre los años 2014 y 2018. Y además requirió al Tribunal Oral Federal la aplicación de multas a los imputados, la incautación de bienes por los montos que percibieron como pago por la comercialización de facturas truchas a más de 2.000 usuarios, así como el secuestro de automotores de alta gama, del material informático y la telefonía móvil usados para la comisión de los delitos, más otros bienes que pudieron ser utilizados con esa finalidad y que pertenecían o que pertenecen a quienes están siendo objeto del proceso. Los 25 integrantes de la asociación ilícita, entre ellos la madre, la hermana, el cuñado, la ex esposa y otras mujeres que integraron el grupo y que mantuvieron relaciones sentimentales con Balmaceda, recibieron pedidos de condena en la tercera jornada de alegatos de la fiscal federal Mónica Spagnola y del adjunto Cristian Rachid. Los pedidos de prisión van desde los 3 años y meses hasta los 8 años, además de otras sanciones como las que ya mencionamos. Varios de los integrantes del grupo delictivo armado en San Luis y con ramificaciones en 9 provincias son o han sido corredores profesionales de automovilismo. Y entre ellos está el ex campeón de la clase 2 de Turismo Nacional, Hanna Abdalá. Balmaceda había montado una organización a manera de empresas y al ser allanadas las oficinas que funcionaron el último tiempo en la calle Juan W. Gess, a 1,5 cuadras de Presidente Perón, fue secuestrada abundante información en papel y soporte informático que permitió conocer en detalle la estructura vertical y horizontal del grupo comandado y coordinado por Balmaceda. Así se supo quiénes lo integraban y en qué carácter y con qué funciones, los nombres y las operaciones ficticias de numerosas empresas y sus clientes, es decir, quienes compraban los también falsos créditos fiscales. Estos clientes recibían, fíjense, además de las facturas que asentaban en su contabilidad con la AFIP, la documentación, también falsa, respaldatoria de la factura trucha, de manera que pudieran tener justificaciones ante eventuales inspecciones de los organismos de contralor. Por ejemplo, iban los remitos, ¿no? También falso, todo falso. Varios empleados con asistencia técnica de contadores cumplían con la recepción de los pedidos de factura, los elaboraban junto con la compleja documentación de apoyo antes de remitirla a los interesados. Y un conjunto de intermediarios, varios del ambiente automovilístico, se encargaba de conseguir clientes y atenderlos a cambio de una comisión. Todos los movimientos están registrados, de manera que los investigadores encontraron detalle de los acuerdos de Balmaceda con los restantes miembros de la asociación ilícita, los montos facturados, el IVA devengado, lo cobrado a cada cliente, las comisiones, etc. Pero también había instrucciones de trabajo que estaban escritas. Ha sido es llamativo el nivel de organización que mostraba esta asociación ilícita para cometer delitos de naturaleza fiscal. Tengo comunicación con el doctor Cristian Rachid, el fiscal federal, que ayer terminó el alegato pidiendo, el alegato de la Fiscalía pidiendo las penas que yo mencioné así muy rápidamente recién. Doctor Rachid, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Muy buen día, Mario. Al contrario, gracias por la comunicación. Mire, de su exposición ayer, antes de que usted empezara a pedir las penas para cada uno de los implicados en estos hechos, también lo hizo en una parte la doctora Spagnolo, usted explicó las razones por las cuales son objeto de persecución estos delitos. No es tan técnico la cuestión, es más bien una cuestión de cultura general y de comprender cómo nos pueden llegar a afectar los delitos. Me parece que estamos nosotros muy distraídos respecto de las razones que han llevado al legislador a poner determinadas sanciones y a determinar persecuciones, ¿no? Y que miramos livianamente las cosas al punto que llegamos hasta a tener
admiración por algunos pícaros que en realidad son delincuentes que nos perjudican en múltiples aspectos de la vida social. Esto es así, doctor, ¿no? Sí, sí, tal cual. En primer lugar, felicitarlos por la crónica, porque no hace falta explicación alguna en cuanto al resumen que han hecho de la acusación de la Fiscalía. Han captado justamente lo esencial. En cuanto a lo otro, es tal cual, ¿no? En realidad hay que tener en cuenta acá, se podrá discutir, y es legítimo hacerlo, la administración que los gobiernos de turno hagan de los recursos públicos, pero en definitiva de lo que se está juzgando acá es de estafadores, porque esto implica engañar al Estado a través de todo este ardid que usted ha descrito muy bien, para evitar contribuir, que esta es una obligación que está expresamente prevista en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Todos estamos obligados a contribuir con nuestros impuestos a los recursos del Estado para los respectivos gastos para la finalidad del bien común. Entonces, más allá de la opinión legítima que uno puede tener sobre el destino de esos recursos, sobre la forma de administrarlos, esto es una gran estafa a todo el país, una privación de recursos para el Estado, pero a su vez genera grandes distorsiones en los mercados formales, en los mercados lícitos, en donde todos nosotros, los que estamos en el marco de la legalidad, nos movemos. Afecta claramente la libre competencia. Compárese la situación de los que adquieren estas facturas con la de los contribuyentes que con gran esfuerzo pagan sus impuestos. Y además inunda el mercado con fondos ilícitos. Este tipo de organizaciones se utilizan como máscara, ya sea personas menesterosas que no tienen recursos y que a cambio de unos pocos pesos prestan su nombre para constituir contribuyentes apócrifos, como también, y peor aún, sociedades totalmente fantasmas que nada más son un sello. Esas sociedades son las mismas que se utilizan para canalizar los fondos ilícitos generados por toda la criminalidad organizada, no solamente lo que tiene que ver con la evasión de impuestos, sino incluso con bienes de narcotráfico. Es decir, precisamente se han valido de los mismos instrumentos que utilizan luego los lavadores del dinero obtenido, por ejemplo, de narcotráfico, de la trata de personas. Y todo eso entra al mercado formal y se mezcla con lo lícito, con las distorsiones fenomenales en términos del sistema económico y financiero que produce todo esto, y la injusticia para los que trabajan honestamente. El perjuicio es incalculable, porque de hecho supongamos que el Estado, después de largo, porque cada vez que el Estado quiere recuperar algo de lo que se le ha estafado con esta mecánica de facturas apócrifas, tiene que hacer un procedimiento que implica usar inspectores, que implica usar jueces administrativos. Después eso se apela y va a la justicia del Poder Judicial. Con lo cual, lo que haya recobrado con todos esos procedimientos, años después, con el proceso inflacionario que estamos viviendo y con los costos incurridos para recuperarlo, jamás llega a compensar en manera alguna el daño que se le causó. Por eso, bueno, hemos hecho hincapié en esto y hemos pedido al tribunal que tenga en cuenta, no hay que confundir decomiso con pena. La pena, incluida la de multa, tiende a retribuir, es decir, tiende a sancionar a quien ha cometido un delito a modo de reproche y para evitar que lo vuelva a cometer. Pero el decomiso lo único la pena, que pena, por ejemplo, la prisión que han pedido para ellos, después vamos a dar los detalles, inclusive. Y las multas serían. Y la multa, porque por más que la multa, al igual que el decomiso, vaya sobre los bienes del condenado, no es lo mismo, porque la multa lo que tiende a hacer es, igual que la pena de prisión, a sancionar y castigar y a producir este efecto preventivo, que es que a través del escarmiento el delincuente no vuelva a reincidir en el delito. El decomiso lo que hace es tratar de recuperar todo aquello que el delincuente obtuvo a través del delito, privar de la propiedad de los bienes que se adquirieron sin legitimidad, sin título justo. Entonces, por eso nosotros pedimos al tribunal, además de multas, el decomiso, y hemos tratado de ser lo más estrictos posible en cuanto a que hasta el último centavo que estamos pidiendo lo consideramos acreditado en base a, como usted decía en la introducción, a los registros de la propia organización. Por eso hemos pedido
todo aquello que hemos detectado como comisiones efectivamente cobradas durante la acción ilícita, que asciende a más de 20 millones de pesos. Ujú. Ahora, esos valores, por ejemplo, en el caso del principal implicado, de Balmaceda, ustedes le pidieron 8 años de prisión, la aplicación de multas que es de 90.000 porque es el valor que Sí, está fijado en el código, exacto. más el decomiso por casi 20.900.000 pesos, Sí, que es lo que ustedes estiman en base a los propios registros de Balmaceda que exacto. Balmaceda ganó en los años en que estuvo con la asociación ilícita. Em, Claro, pero los años que ganó durante el lapso que nosotros pudimos detectar, que fue entre sí. 2014 y 2018, y en base a los registros de los intermediarios que llegaron a juicio, porque recordemos que nosotros estamos peleando por el caso de 10 intermediarios más, que a su vez tenían sus propias planillas y que a su vez generaban otros tantas facturación apócrifa y por lo tanto el monto se incrementa. Se trata más que todo de una cuestión de prueba. Esto no desvirtúa lo que hemos dicho porque esto está registrado en las bases de AFIP. Las empresas fantasma que manejaba este grupo criminal durante ese lapso facturaron apócrifamente 2.000 millones de pesos. Esto se traduce en IVA de 370 millones de pesos aproximadamente. Sobre eso es que se aplican las comisiones que cobran este tipo de asociaciones, que según lo que reconstruimos en nuestro caso, oscilaban entre el 15 y el 30%. Entonces, lo que estamos hablando ahora ya es una cuestión probatoria de estrictez que se exige en el marco de un proceso judicial. Yo, más allá que estos números surgen de las bases de AFIP, en base a lo que declararon los propios adquirentes y usuarios de esa facturación, yo para determinar la ganancia ilícita, que es lo que la ley me permite a mí recuperar en concepto de decomiso, tengo que tratar de reconstruir cuál es lo que efectivamente cobró esta gente por vender semejante cantidad de IVA, que era Ujú. un porcentaje de estos, si nos atenemos a las bases de AFIP, más de 370 millones de pesos que vendieron como facturación. Pero como dije, nos quedaron afuera. Primero que, por supuesto, es que esto en base a la prueba de esta organización que hemos accedido. Debe haber muchísima evidencia más que por razones lógicas han mantenido oculto y no hemos podido acceder. Ajá. Pero ciñéndonos a eso, hemos demostrado que mínimo ese monto de comisiones de más de 20 millones de pesos pasó por esa organización en ese lapso determinado y para estos partícipes determinados. No podemos tampoco valorar o introducir las comisiones que hayan cursado por otros partícipes que no llegaron a juicio. Eso Claro. sería medianamente la valoración judicial. Y ahora, la pregunta mía es esta. Esos 20 millones, si efectivamente se le incautan bienes por 20 millones de pesos, 20.900.000 pesos, ¿esos 20.900.000 pesos se actualizan? ¿Cómo No, se...? en términos de decomiso no, lo que se actualiza son los otros gastos y costos del proceso, pero en términos de decomiso no está prevista la actualización, por lo menos en instancia penal. Habría que ver esto, recordemos que hay un largo trecho todavía, recién estamos en la etapa de la discusión propiamente dicha, tenemos instancias que pueden llegar hasta la Corte, imaginemos la desvalorización, se puede intentar un planteo, de hecho creo que tendrían que intentarse, esto ya no intervenimos nosotros, sino los abogados del Estado Nacional, que tienen que hacer, si no se logra ejecutar de otra manera, las respectivas ejecuciones por ante la justicia federal civil Y para el decomiso, ¿no? Y ahí sí se puede intentar alguna aplicación de actualización en base al proceso de evaluación. pidieron ustedes el secuestro, además, de los automotores que de alta gama, 3 automotores de alta gama, un Mercedes-Benz Sedan 4 puertas, una Coupé Mercedes-Benz y un Audi 5A, que utilizaba Balmaceda, aunque no estaban a nombre de él, y que ustedes dijeron que fueron adquiridos esos con ganancias que obtuvo en la sociedad, en la Claro, asociación esto esta. se infiere a partir de la fecha de, primero, estos grupos combinan formalidad con informalidad. Entonces se detectó
el uso de esos bienes durante la vigencia de la asociación allá entre 2016 y 2017. Y a su vez sucesivos cambios de titularidad entre miembros de lo que nosotros identificamos como el entorno íntimo, que usted mencionó al principio, madre, hermana y cuñado, ¿no? Entonces, básicamente todos estaban autorizados a conducir esos vehículos y se los pasaban entre ellos. Que estos vehículos, sabemos que no tenían actividad lícita y estos vehículos fueron adquiridos precisamente durante el lapso en que funcionaba la asociación y recaudaba. Por lo tanto, la inferencia que permite hacer también el Código Penal es que esos bienes han sido adquiridos con el producido de la recaudación ilícita de la propia asociación y por eso se extiende el decomiso a esos bienes. Doctor, ¿usted ha quedado satisfecho, digamos, con, bueno, habrá que esperar qué dicen los jueces, pero ha quedado satisfecho con la marcha de la investigación y lo que ha podido exponer? Sí, son casos realmente muy complejos, la estrategia de cómo se expone ante un tribunal la prueba también tiene sus cuestiones, a uno le imponen plazos y esto hace que la información tenga que esquematizarse al máximo posible y no se puedan volver a hacer reiteraciones de exhibición de evidencia digital, más allá de alguna que otra que uno pueda exhibir durante los alegatos, ya se exhibieron en la etapa de producción de prueba, a los fines de graficar. Pero bueno, yo tiendo siempre a ser inconformista, así que creo que hemos expuesto todo lo que había y lo que hemos encontrado y seguramente podría haber estado mejor. Hoy continúan las audiencias, desde hoy es el alegato de la parte querellante, es decir, del Estado, de la AFIP, ¿no? Exactamente, hoy comienzan los abogados que representan la AFIP. Y después vendrán los alegatos de los defensores. Tal cual, y después se abre la etapa de réplicas y dúplicas, como se refiere a las contestaciones que hacen las partes, tenemos esa chance nosotros de hacerlo también, cuando en los alegatos defensivos se introducen cuestiones novedosas que no fueron discutidas antes. En un juicio como este es de esperar la lluvia de nulidades de lo que hay, lo que todavía no se inventó, entre otras tantas cuestiones, así que hay discusión para rato seguramente. Bueno, doctor, gracias por atenderme. Ha sido No, por usted favor, muy al contrario, generoso con gracias a su tiempo. ustedes y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. El doctor Cristian Rachid, fiscal federal adjunto aquí en San Luis, estuvo esta mañana en Nada Secreto en Radio Universidad.